¿Listo? Perfecto. Bueno, pues muy buenos tardes a todos, muy buenas tardes a todos. Es un placer poder tener esta actividad en el marco de esta conmemoración de la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? Las mujeres en las ciencias, intercambio de experiencias es el título de esta actividad. Y le voy a dar la palabra al doctor Armando Sánchez para que nos haga el honor de inaugurar estas actividades. Gracias. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes a todas, todes y todos. Por tercer año consecutivo en la UNAM conmemoramos en conjunto el 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en las Ciencias. Todos sabemos que a pesar de que a nivel mundial las mujeres representan poco más del 50% de la matrícula de educación superior, su presencia en las disciplinas de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas es inferior al 30% y en algunas áreas inclusive menor al 10%, de acuerdo con datos recientes de la UNESCO. Estos porcentajes, que son muy similares a la composición de la comunidad científica internacional, han llamado la atención de quienes evalúan y diseñan políticas educativas para la inclusividad, pues muestran cómo los procesos orientados a la igualdad de género no son homogéneos y esconden mecanismos de exclusión que se basan en obstáculos estructurales como la división sexual del trabajo. Agradecemos el esfuerzo especial que han hecho las personas que integran las comisiones internas para la igualdad de género en la UNAM, aliadas indispensables en la implementación de la política institucional de género en nuestra máxima casa de estudios. En esta ocasión, se han propuesto nuestra comisión como ejes de profundización la igualdad de oportunidades en procesos de selección y evaluación educativa, la eliminación de sesgos de género, la corresponsabilidad de los cuidados como condición para la igualdad sustantiva en la academia y en la construcción de vocaciones científicas para alumnas de todos los niveles académicos, especialmente en aquellas disciplinas y áreas de especialización donde se ha detectado una baja presencia de mujeres. En el IEC, en este contexto, hemos organizado el conversatorio Las mujeres en las ciencias, intercambio de experiencias, que ya se ha realizado con mucho éxito en años anteriores y el cual ha sido muy rico para todos y muy instructivo, ¿no? Yo sin más les agradezco a la comisión y nuestras invitadas el hecho de que estén participando en este evento y pues muchísimas gracias y buen día. Bueno, pues le agradecemos mucho las palabras al doctor Armando Sánchez, director de nuestro instituto, y vamos a comenzar con la actividad. Eh, un poco la forma que hemos organizado este evento desde la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Económicas es un conversatorio en donde reunimos distintas generaciones de mujeres que están ya en términos de su profesionalización, que han elegido discutir han elegido una carrera y cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido si se han en algún momento incluso arrepentido de haber estudiado lo que estudiaron, ¿no? Eso puede ser. Y también para que quede constancia de cómo las niñas van formando también sus propias convicciones de desarrollo profesional. Entonces, hemos preparado algunas preguntas para que nuestras invitadas, que nos hacen el honor que nos hicieron el honor de aceptar esta invitación, eh, puedan responderlas y puedan servir también como un, un- una posible guía para quienes se enfrentan, ¿no? a tener que elegir una profesión, que además, como ya lo mencionaba el doctor Armando Sánchez, el punto es que parece que las mujeres están apartadas de ciertas disciplinas científicas y una mayor igualdad eh, de género indicaría también que las mujeres podrían estar en este tipo de disciplinas que caracterizamos regularmente como ciencias duras. También las ciencias sociales son ciencias al final de cuentas, y las mujeres ya tienen una gran presencia allí, así como en ciencias de la salud, ¿no? Las últimas cifras también
de quienes estudian medicina, por ejemplo, en la UNAM, ya habla de una mayoría de mujeres. Y a lo mejor también es el sentido, por desgracia, estamos acostumbrados a identificar el trabajo no remunerado como el trabajo del hogar y pensamos que ese no aporta nada cuando en realidad es un trabajo muy, muy significativo, que como lo mencionaba, trabajo no remunerado y que lo hacen las mujeres. Entonces también a mí me suena muy interesante pensar cómo las mujeres ahora mismo se pueden hacer más cargo del cuidado, ya no, digamos, dentro de las casas, sino en el contexto de la salud y en este cambio que ha habido en carreras como medicina. Bueno, no quiero abusar de la palabra, entonces voy a presentar a quienes nos acompañan para que iniciemos el conversatorio con un par de preguntas. Entonces, en primera instancia, y le agradezco mucho a la doctora Josefina Morales que esté aquí, ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, de aquí. Ella es física por la Facultad de Ciencias y es doctora en estudios latinoamericanos, también por la UNAM. Y justamente esta dualidad en su disciplina, en su trayectoria profesional, fue lo que nos motivó a pedirle que estuviera con nosotros para que nos explicara justo su experiencia en esta, de ir de una ciencia dura a las ciencias sociales, en donde es más subjetivo, puede ser el conocimiento. También nos acompaña la doctora Mildred Espíndola, que es doctora maestra y licenciada en Economía por la UNAM y también es académica aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y nos acompañan dos, eh, eh, digamos, niñas, entre comillas, jóvenes, eh, que son Jimena Argandona, que es hija de una compañera aquí del instituto, también es integrante de la Comisión de Género, quien actualmente cursa el cuarto semestre eh, del Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel sur, y también de Camila Salazar, que ella es mi pequeña, mi hija, estoy muy orgulloso de que esté aquí, quien cursa el segundo año de la carrera de médico cirujano, ¿no? En la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, hay un común denominador, ¿no? Todos pertenecemos a esta máxima casa de estudios, distintas generaciones, distintas disciplinas, distintas trayectorias profesionales, pero justo la idea de este conversatorio es poder, pues, escuchar cómo han sido esas trayectorias y que esto pueda ser de valor para quienes nos escuchan. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacer la primera pregunta para la doctora Josefina Morales y para Mildred, y les vamos a dar algún tiempo para ir respondiendo. Entonces, la primera pregunta que debemos hacer es, eh, ¿por qué elegiste estudiar, en este caso, Josefina, primero física y después ir hacia estudios latinoamericanos? Este cambio que hay allí. Entonces, te cedo la palabra, por favor. Bueno, yo soy una persona que tiene una formación bastante diversa y tiene intereses también muy diversos desde pequeña. Por un lado, me interesa mucho la literatura. eh, por otro lado, tengo capacidad para las matemáticas y la física. Entonces, yo lo único que sabía que no podía estudiar o que no podría estudiar es medicina. Eso sí sabía que era lo que no podía hacer. Pero cualquier otra cosa me podría interesar y podría estudiar, ¿no? Tanto por interés como por capacidad. Y eso fue un gran problema. Eso fue un gran problema de decidir qué estudiar, ¿no? ¿Qué estudiar? Eh, Hay una anécdota muy graciosa que no la puse por escrito, pero cuando estábamos en la preparatoria, estudié en la prepa 1, en ese momento la prepa era de 2 años, y en ese momento no, los estudiantes de preparatoria teníamos que presentar examen de admisión, ujú, para entrar a la facultad. Entonces nos hicieron un examen, digamos, de prueba,
que se circuló. Entonces, con otra amiga que también ella estudió arquitectura, sacamos sí, 100 en razonamiento y 0 en conocimientos. Y entonces nos llamó el psicólogo, ¿y por qué? ¿Para qué nos preguntan de lo que no sabemos? ¿Por qué nos preguntan de biología y de química si no vamos a carreras de esa naturaleza, no? Bueno, pero ya pasamos el examen de admisión, desde luego ya el final, y ahí hubo un gran problema para registrarse en el examen. Había que decidir a qué carrera iba uno. Entonces yo dije, yo voy a poner ciencias y así no sabrán si voy a ciencias políticas o voy a ciencias. No, pero tenía que poner una clave, un numerito. Entonces, bueno, pues ya decidí ciencias, decidí física. En esto de que tienes capacidad y tienes intereses diversos, ¿no? Entonces decidí un poco por la capacidad, por la formación. Y afortunadamente, como esta universidad es una universidad maravillosa, una universidad libre, alguna vez leí cómo se caracterizaba la Universidad Libre de Berlín y dije, bueno, la UNAM es más libre que la Universidad Libre de Berlín. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estudiaba física, pero también podía ir a cualquier otra facultad a tomar cursos, aunque no estuviera inscrita. Y había muchos seminarios internacionales. Entonces, en aquel momento solo existía el primer circuito universitario, el clásico. Entonces, la Facultad de Ciencias estaba en medio, enfrente estaba Ciencias Políticas y al final por allá estaba Filosofía, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en Ciencias, pero iba a Filosofía y iba a Ciencias Políticas a tomar cursos y a los eventos, ¿no? A organizaciones de seminarios internacionales. Y también me inscribí, es así por inscribirme formalmente, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Estudié cine. Y también tomaba clases de teatro en la Casa del Lago. Entonces, esta riqueza de la UNAM, pues me permitió esa formación que tengo diversa y que desde luego para mí es muy enriquecedora. Entonces, estudié ciencias, estudié física, eh, y les digo al mismo tiempo estudiaba en el CUED y estudiaba cursos libres de literatura y de teatro. Entonces, ya cuando tuve que hacer la maestría, eh, antes de la maestría empecé a trabajar aquí en el instituto. ¿Cómo fue que entré a trabajar? Eh, por azares así de sociales, algún social, coincidí con el maestro Carmona, que en ese momento era director del instituto. No me acuerdo quién se casaba del instituto y que yo conocía a su mujer por otro lado. Este, y bueno, nos sentamos en la mesa, coincidimos y el maestro Carmona me dijo, ¿y usted quién es? Entonces ya le dije que era. Y me dijo, bueno, con esa formación usted podría hasta trabajar aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Yo ya trabajaba en la UNAM, yo entré a trabajar en la UNAM al Instituto de Geografía como ayudante de investigador. Eh, entonces estaba en el Instituto de Geografía y en ese momento que conocí al maestro Carmona y que hablamos, tenía invitaciones para ir a trabajar a Limas, a hacer sistemas de información ¿cómo se llama? Y al Instituto de Biomédicas, aunque no lo crean, porque querían hacer sistemas de información, digamos, geográfica, económica, social. Y yo en aquel tiempo hacía mi tesis de física, que fue un sistema de enseñanza programada por computadora, y me la pasaba todo el día en el IMAS. Bueno, después de trabajar, trabajaba yo de 9 o de 8:30 a 2, 3 de la tarde en geografía, y luego me iba a Limas a hacer mi tesis. Y ahí haciendo la tesis conocí a dos profesores, creo que eran ingleses o algo así, que me decían, ¿y qué haces tú, Josefina? Pues yo hago esto, mi tesis en esto. Y me dicen, ¿no quieres trabajar en otra cosa? Y entonces me ofrecieron trabajar, les digo, en biomédicas, que porque iban a hacer sistemas de información. Otra persona me ofrecía que trabajáramos en la Biblioteca Central para hacer un sistema de información que ahora es todo lo que tenemos en las bibliotecas, ¿no? Eh, Fundamentalmente. Pero ya trabajaba aquí y yo hacía, les digo, esa tesis, ¿no? Entonces, un día caminando me encontré al ingeniero Brody, al doctor Brody, que era físico, y me dijo, oiga, Josefina, ¿usted qué hace? No, pues había participado en mi examen de licenciatura. Entonces me dice, pero está perdiendo el tiempo. ¿Qué es eso de sistemas de información para economía? ¿No le van a hacer caso? Le dije, sí, no me hacen caso. Entonces me dice, ¿por qué no se viene al Instituto a Salazar, al Instituto Nacional de Energía Nuclear? Véngase con nosotros, se va de técnico académico al más alto nivel y ya se pone a hacer lo que sabe hacer.
Y yo dije, tiene razón, me fui caminando, dije, tiene razón, yo ya debo dejar esas cosas. Entonces, ya hablé aquí en el instituto y les dije, no, yo ya no voy a hacer sistemas de información porque a nadie les interesa, ni nada por el estilo, en ese momento. Inclusive yo empecé a dar un curso de matemáticas aquí en el instituto y el único alumno que se inscribió fue Tío Tonio dos Santos. Entonces ya le di unos cursos sobre teoría de juegos y cosas y conjuntos. Y dije, bueno, tienes razón, esto no tiene sentido. En ese momento no había interés alguno y me cambié de área, ¿no? Y además empecé a hacer la maestría y después el doctorado en estudios latinoamericanos. Y mi primer trabajo se llamó precisamente Los modelos, las matemáticas y la economía política, ¿no? O sea, que fue tratando de ver cómo se conjuntaba eso, qué hacía eso. Yo había ido a un viaje a Estados Unidos, donde estaba trabajando antes en un centro de información aquí de la UNAM, a ver sistemas de información en la biblioteca de Nueva York y en la de Washington. Y alguien me contactó, el papá de una amiga, en Pensilvania, con la universidad donde hacían todo un sistema de modelos económicos, la Wharton, creo que es, ¿no? La Wharton, sí, ahí estuve con quien estaba encargado de eso. También visité el centro, bueno, era una empresa privada, la que hace el Size and Action Index, ¿no? Y los visité y tal y tal. Bueno, y me di cuenta que efectivamente no tenía mucho sentido que yo siguiera por este camino y ya les digo, decidí cambiarme definitivamente al área de las ciencias sociales y estudié el posgrado en estudios latinoamericanos, ¿no? Y también entonces ya empecé a trabajar en el instituto en este tipo de trabajos, ¿no? Y ya después estudié el posgrado en estudios latinoamericanos, el doctorado, y ya con eso formalmente ya podía yo dar clases. Por ejemplo, yo no quise dar clases antes, no empecé a ser docente desde el principio, porque cuando solicité dar clases en la Facultad de Economía, a fuerzas querían que diera yo clase de matemáticas o de computación. Y dije, no, yo no quiero dar clases de computación ni de estadística. No, no, no. Inclusive les dije, empecé a tratar de hacer una maestría y vi los programas de maestría de economía y eran puras matemáticas. Y dije, no, para hacer estadística me voy con los estadísticos. Entonces fui y me inscribí en el IMAS primero para hacer la maestría de estadística e investigación de operaciones. Llevé ahí de 6 materias, llevé 4, pero ya llegó el momento en ese en que cortaba, y dije, ya corté, y entonces ya decidí ya, digamos, concentrarme en el área de las ciencias sociales. Entonces es un poco de anécdotas. Bueno, pues eso es muy interesante. ¿Cómo se construye una vocación profesional, ¿no? O sea, no, vaya, parece que no es limitante que estudies algo, más bien es enriquecedor. Y tú puedes ir a donde vayas, ¿no? Sin problema. O sea, siempre hay esta posibilidad. Y más en una universidad como esta, ¿no? La misma pregunta para ti, Mil, ¿no? ¿qué, qué, ¿qué te llevó a estudiar economía? Tú eres casi economista de todo a todo, ¿no? No hubo bifurcaciones en el camino. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que desde muy chica me interesaba la economía, aunque no sabía qué era algo que se llamaba economía, pero desde yo creo que 5 o 6 años me preocupaba el ahorro y el gasto y entonces me ponía a ahorrar y me, pregu- me preocupaba el presupuesto de la casa, lo que mi mamá iba a gastar y entonces yo decía, no, no la debo de hacer gastar, que hay que ahorrar y bueno, ¿no? Eran mis preocupaciones de niña de 6 años. Pero pues en aquel tiempo pues no sabía lo que era la economía, ¿no? Después, cuando estaba ya tenía que tomar la decisión de que iba a estudiar, como vengo de una familia de muchos maestros de primaria, yo dije, no, pues pedagogía, ¿no? O algo que tenga que ver con la enseñanza. Entonces, fui a la universidad pedagógica y dije, bueno, voy a ser maestra de biología. Pero en ese tiempo también estaba en bachilleres de satélite y entonces, me fui como a las materias cálculo, estadística. Tenía un maestro de economía, que era el profesor Maqueligan Ruiz, que era un señor ya bastante grande, mi profesor, y no era de esos maestros que fueran muy, pues digamos, que hiciera la clase demasiado activa, ¿no? O así.
pero todo lo que hablaba él sobre Adam Smith, sobre Marx y todo eso, a mí se me hacía súper interesante. Yo decía: "Ay, ¿qué me pasa? O sea, si esta clase está súper tranquila, ¿por qué me gusta tanto?", ¿no? Entonces ahí surgió como, dije: "No, creo que sí me gusta la economía", o sea, sí o sea, me empezaba a interesar, o sea, se me hacía súper interesante. Entonces, ya a la hora que estaba en la fila para ver qué carrera decidía, pues dije: "Bueno, pues voy a poner pedagogía y voy a poner economía". Entonces, mi primera opción era economía y, pues, hice el examen y sí me quedé en economía. Me quedé en aquel entonces la Pacatlán, que ahora ya es FES. Y pues ahí, pues la verdad que sí me interesó mucho desde el principio, o sea, sí, sí cuando ingresé igual me siguió apasionando, o sea, todo lo que se me complicaba, la verdad, porque sí había textos que yo decía: "Híjole, no le entiendo nada", pero sí me gustaba mucho, ¿no? Entonces, a pesar de que me costaba mucho trabajo, pues dije: "No, esto sí es lo mío". Después, ya cuando salí de la licenciatura, la doctora Mantei, que es como mi madre académica, junto con la doctora Noemí, nos invitó a que nos inscribiéramos a la maestría en Acatlán, que apenas se iba a abrir. Y pues bueno, ahí hice igual la maestría en economía. Después, cuando salí de la maestría, me encontré al doctor César Salazar, que es mi amigo casi hermano. Y entonces, me platicó que él trabajaba aquí en el instituto y le dije: "Oye, si conoces, pues, si solicitan a alguien, pues, ahí me avisas", ¿no? Pero yo lo dije así como que: "Uy, sí, me va a avisar seguramente", ¿no? Y seguramente va a solicitar a alguien. Entonces, un día sí me habló y me dijo: "Oye, sí están solicitando a alguien, ¿por qué no vienes?". Y pues ya hice la entrevista con el doctor Calva, que también es como casi mi padre académico. Y pues ingresé al instituto y pues empecé, aparte de, pues, de lo que ya venía saliendo de la carrera, de la maestría, pues adquirí muchísimos conocimientos aquí en el día a día. Después César igual me dijo: "¿Sabes qué? ¿Por qué no haces el doctorado? Anímate". Entonces dije: "Bueno, pues igual, pues me animo", y entonces empecé a hacer el doctorado que acabo de terminar, bueno, lo concluí el año pasado. Y pues sí, así ha sido un trayecto lleno de retos, pero, pues, que me han enriquecido mucho como persona y, pues, en lo profesional también. Gracias. Es interesante cómo va justamente esa parte profesional aunada con la obtención de grados, ¿no? Como en el caso también de Josefina. Ahora, vamos a pasar con las dos jóvenes, ¿no? Que nos acompañan en la mesa. En primera instancia, eh, eh, como lo mencionaba al principio, Camila es mi hija, mi pequeña, entonces yo sé perfectamente cómo ha sido este desarrollo, pero Camila elige estudiar medicina, ¿no? Pero además, no tanto en una situación de elegirlo a obscuras, porque su hermana también, quien actualmente está en el internado, también estudia medicina. Y ella ya sabía lo que se enfrentaba, porque digamos que Sabi, que es la hermana mayor, Sabina, justamente se desvelaba, estudiaba mucho. Bueno, se nos vino la pandemia y también fue otro tipo de desafíos los que se enfrentaron. Entonces, la misma pregunta, Cami, pero digamos, ¿por qué, a pesar del conocimiento que tenías de una carrera que es sumamente demandante, por qué elegirla? ¿No? Y, adelantando a lo mejor un poco la pregunta que le voy a hacer a Jimena, eh, ¿qué opinas de que tú tengas que elegir a tus 18 años a qué, en teoría, entre comillas, porque vemos que no es cierto, con Josefina lo vimos, a qué vas a estudiar y qué te vas a dedicar el resto de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber aceptado y sí, ya te ganaste tu domingo. No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad, yo sí opino, bueno, yo creo que ponernos a elegir una carrera a tan corta edad es, pues, es bastante complicado.
no tenemos la preparación suficiente, o al menos yo no me sentía preparada para tomar esa decisión. Y pues sí, justamente tuve mucha inspiración de mi hermana, porque yo creo que sí, más que otra cosa fue inspiración. Yo quería una carrera que me retara completamente. Yo quería saber y estar muy segura de que cuando la terminara, de que cuando me graduara, estuviera muy orgullosa de mí misma. Quería estar consciente de lo que hacía, pues también iba a poder ayudar a otras personas, porque me considero una persona muy empática. Entonces, este conjunto de emociones de un reto personal y el querer ayudar a más gente, pues se juntó en medicina y esa fue mi primera elección. La verdad es que también pues tuve muchos eh, contratiempos, por así decirlo, porque no estaba consciente de que aparte del esfuerzo mental que es estudiar y desvelarte y tener siempre motivación para poder hacerlo, pues es muy desgastante ya en el ámbito de salud, de pues ya en estar en un hospital atendiendo a personas, a gente que siente que sabes que es amado y que es querido por otras personas, pues también puede dañarte un poco, ¿no? Emocionalmente. Y es algo que también he visto con mi hermana ahora que justo acaba de entrar al internado. Y pues lo más importante creo para una carrera como es medicina es la motivación, es no, pues no dejar de encontrar ese motor que pues te mantiene despierto en las noches estudiando, ¿no? O sea, yo no puedo hacer mucho para cambiar todo el sector de salud porque pues muchos sabemos que no es lo suficientemente pues digno para los mexicanos, más que nada el sector público, obviamente. Entonces, no puedo hacer mucho para cambiarlo completamente, pero sí estoy trabajando en ser una gran doctora y poder atender bien a los pacientes que me toquen, poder darles atención digna, y eso es justamente lo que me mantiene estudiando y por lo que pues quiero seguir en esa carrera. Ahora, creo que podemos ver a Jimena. Ya está allí para ver a Jimena. Supongo que ella nos está escuchando. Sí, ya está por allí. Hola, Jimena. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Ah, sí, yo ya te estoy viendo acá de frente. Sí. Pues mucho gusto y antes que nada, muchas gracias por aceptar participar aquí en la mesa. Como lo mencionaba al principio, tú estás en el cuarto semestre de el CCH Sur, ¿no? Eh, la pregunta que te debo hacer parafraseada, porque por supuesto tu trayectoria es distinta, tú todavía no eliges una carrera, pero en primera instancia, ¿qué te motiva? O sea, ¿qué quisieras tú estudiar? ¿Qué piensas que para lo cual tú podrías dedicarte? Ya sabemos, ya vimos que no es cierto, ¿no? O sea, si tú estudias algo hoy, no quiere decir que te vayas a dedicar a eso toda tu vida. Siempre hay formas de cambiar. Y aquí Josefina es una gran muestra de ello, ¿no? O sea, que te enriquece, no te limita a lo que estudias. Pero, ¿a qué crees que tú te podrías dedicar, ¿no? Y la misma pregunta que le hacía a Cami hace un momento. ¿Crees que es el momento adecuado para elegir una carrera? O sea, para elegir, o quiero estudiar médico veterinario, quiero estudiar diseño gráfico. ¿Qué opinas? Pues yo siento que a los 18 uno no estaba preparado para elegir una carrera. Eh, a mí ha sido bastante complicado. Mi mente, este, piensa en qué carrera quiero estudiar. Es bastante complicado. No sé a qué me quiero dedicar. Tengo ideas, tengo pequeñas ideas. En la escuela me han hecho exámenes, a ver en mis aptitudes, pero
pues realmente no sé si los resultados son algo mm, que a lo cual yo me quisiera dedicar. Este, he pensado en veterinaria, eh, ya que me gustaría ayudar a pequeños seres, vivos que no pueden hablar, no pueden expresar lo que sienten. Este, Me gustaría veterinaria. También he pensado en cine, ya que mi papá desde muy pequeña, me me enseñó sobre el cine, todo lo que hay detrás de una película, los guiones, todo. Me es muy atractivo, pero no sé si me quiero dedicar a eso. Es bastante complicado, es muy complicado. Y y pues sí. Tener más claro pronto, pero porque digamos que así tenemos que elegirlo. Yo creo que más que decir, bueno, estamos muy jóvenes, a lo mejor como sociedad, como universitarios, tendríamos que darles más herramientas para que pudieran elegir de mejor forma, ¿no? Y eso puede ser una llamada de atención, justamente en un día que conmemora las mujeres y las niñas en las ciencias, ¿no? Para ver hacia dónde pueden ir. Bueno, muchas gracias, Jimena. No te vayas porque todavía faltan algunas preguntas. Y a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta, un poco, aunque vamos a diferenciarlas, vamos a diferenciarlas eh, para las jóvenes y para quienes ya tienen una trayectoria más amplia, eh, comenzar en esta parte de toda tu trayectoria profesional, Josefina, Mildred. ¿Han percibido que existen diferencias en el trato, diferencias en las oportunidades, diferencias en el día a día de género? O sea, que por ser mujer se enfrentan a diferencias, se enfrentan a incluso obstáculos en su desarrollo profesional. Y qué tipo de obstáculos se han enfrentado, se enfrentan? Bueno, personalmente yo no he vivido ninguna problemática de este tipo, ¿no? O sea, no he encontrado ningún obstáculo o, digamos, bueno, ningún obstáculo ni ningún problema en mi proceso de incorporación al trabajo dentro de la universidad, ¿no? Ya les he dicho, estuve en distintos centros de investigación y trabajo. Algún día el rector Soberón me encontró en un elevador y me dijo, bueno, ¿de en qué instituto está? Le dije, en tal, tal. Digo, me falta estar en estéticas. Pero bueno, no he tenido realmente ningún problema, ¿no? Pero yo creo que sí se han presentado, somos testigos, hemos vivido que la problemática de las mujeres en la UNAM, en particular de las estudiantes, en los últimos años se ha presentado problemas, ¿no? Entonces, creo que la universidad está intentando enfrentar el problema, se ha creado la comisión de género, hasta muy tarde, muy reciente, ¿no? En el instituto tenemos también una comisión de este tipo, y, y creo que sí es un problema que hay que atender la problemática de las chicas estudiantes en las facultades y las preparatorias, ¿no? En primer lugar. Pero es lo que tendría yo que decir fundamentalmente. La misma pregunta. Pues en mi caso sí como que algo que me haya impedido al interior así de la universidad para no hacer algún tipo de trabajo, siento que no. Más bien es cuestiones, eh, pues lo que se vive en el día a día, ¿no? Que a veces como mujeres tenemos que dedicarnos a hacer un poquito de todo. Y entonces, a veces los tiempos no dan, ¿no? Entonces, porque hay que atender a los hijos, hay que atender la casa, hay que estar en la parte, pues, del trabajo y cumplir con todo. Y a veces son muchas las responsabilidades, entonces hay que ser como muy bien organizado. Pues el día solamente tiene 24 horas, ¿no? Y entonces, a veces a lo mejor, de hecho acabo de escuchar una estadística que decían en la radio de la UNAM sobre que la productividad de las investigadoras respecto a la de los investigadores era como la mitad, ¿no? O sea, no recuerdo bien el dato, pero me parece que si los investigadores hacían 4 artículos al año, las investigadoras solamente hacían 2, ¿no? Y que mucho tiene que ver
pues con las actividades del día a día que nosotras tenemos que cumplir, ¿no? O sea, que muchos hombres, yo siento que también empiezan a hacerse muy responsables, y aquí hay un ejemplo que es mi amigo César, muy responsable siempre con sus hijas, es un ejemplo, ¿eh? Yo creo que es uno entre millones de hombres que se hacen responsables de sus hijos, pero la mayoría de los hombres, pues no, o sea, se dedican a su trabajo y pues ya llegan en la noche y pues bye, ¿no? O sea, y entonces nosotras, las mujeres, somos las que tenemos que encargarnos de nuestro trabajo y pues aparte de la casa, de los hijos y pues de todo lo demás. Entonces a veces eso es lo que complica un poquito la labor, pero pues también yo creo que el hacernos cargo, aunque es bastante pesado el hacernos cargo de todo eso, pues también es una satisfacción, ¿no? Porque no solamente tenemos la parte del trabajo, sino la parte de, pues, de ver a nuestros hijos crecer, que a veces, desafortunadamente, muchos papás se pierden. Y yo creo que también habría que involucrar más a los hombres, no solamente para que nosotras como mujeres tengamos oportunidad de desarrollarnos más profesionalmente, sino también para que conozcan lo bonito que es estar viendo cómo van creciendo los niños. Y creo que en eso sí sería importante, pues, cambiar, ¿no? La concepción y del cuidado y de los trabajos que también se tienen que hacer en la casa, ¿no? Porque al final, como mencionaba César, es el trabajo no remunerado, pero también si no se hace, pues esto no, o sea, sería un caos, ¿no? En familiar, un caos económico. Entonces, considero que sí habría que modificar un poco esta parte de lo que hacen los hombres y de lo que hacen las mujeres, em, tanto para que sea más equilibrado como para que los hombres también disfruten de lo que es ver crecer a sus hijos. Bueno, pues esta pregunta la quiero modificar un poco para nuestras jóvenes participantes. Y entonces yo te preguntaría, Cami, tú eliges medicina y eliges medicina y es una carrera donde hay muchas mujeres, ¿no? Entonces, probablemente no haya este sesgo entre hombres y mujeres que sí podrías encontrar en otras disciplinas, como, no sé, las ingenierías, que se te limite o algo así, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿el hecho de que tú seas mujer ha obstaculizado alguna parte de tus estudios? ¿Te has sentido demeritada por ser mujer en alguna materia en especial? Eh, en tu ingreso a la Facultad de Medicina, ¿te has encontrado algún obstáculo de género? Personalmente, no. Creo que me he encontrado con mucha suerte de poder encontrarme a personas que, doctores y maestros, que pues no imponen ese tipo de ideologías en su salón de clases, pero pues sí he vivido experiencias y he compartido vivencias con otras compañeras con las que pues sí las ha afectado en algún momento algún profesor, que es como lo más común en este tipo de situaciones de pues en un salón de clases, ¿no? Am, Personalmente, pues he escuchado comentarios de doctores, de maestros que pues en realidad no deberían hacerse, ¿no? Y sobre todo en clases como anatomía o fisiología o ese tipo de contexto, pues no deberían producirse tipos de comentarios tan, pues, tan poco respetuosos, ¿no? Claramente no van dirigidos hacia nada en particular, pero se demuestra cómo piensan pues esas personas. Y, pero pues no, en general, no, más allá que pues la incomodidad de ese tipo de situaciones, no. Y a lo mejor lo que deberíamos siempre recalcar en eso es que no deberíamos normalizar ese tipo de actitudes, ¿no? Tú no tienes por qué sentirte incómoda bajo ningún contexto, ¿no? En fin, bueno, sí, ahí está Jimena. Jimena, te, te quiero hacer la misma pregunta. Tú en tu bachillerato, leía también en tus notas que en tus clases de inglés, en tus clases de natación, en tus actividades ya de este tipo, más general a solo la escuela, ¿has sentido que
por ser mujer hay un trato diferenciado, no tanto en el sentido de que te cuiden, ¿no? Porque obviamente así tiene que ser, sino Ujú. más bien que por el género piensan que tú estás limitada para realizar ciertas actividades. Bueno, pues en lo personal, am, no he tenido como alguna dificultad. Me he encontrado con gente bastante respetuosa. No he tenido algún tipo de problema. Este, Llegan a haber comentarios un poco ofensivos, a veces a mis compañeras por parte de los profesores. Mis compañeros también llegan a ser un poco ofensivos a veces hacia mis compañeras. Am, Hemos tratado de hablar con los compañeros. A veces no entienden. Es un poco difícil, pero realmente durante las clases que he tomado, em, en natación, en inglés, me ha tocado gente muy respetuosa y gente que quiero mucho también. Entonces, no he tenido algún tipo de dificultad. Reitero, sí, a veces llegan a haber comentarios ofensivos, pero, pues, en lo personal todo muy bien con lo que yo he vivido. En la escuela, eso sí, he llegado a escuchar muchos como problemas que tienen con los directivos, chicas que se han sentido amenazadas, cosas bastante graves que llegan a pasar en la escuela y sí llegas a tener un cierto miedo, de ir sola al baño, de ir sola en el transporte hacia la escuela, sí da mucho miedo. Pero, pues, en general, todo bien. Ok, ok. Sí, sí, es parte del entorno, ¿no? Del que por desgracia se vive en esta sociedad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la penúltima. Igual voy a respetar el mismo orden. Para la última pregunta voy a cambiarlo, pero y bueno, en complemento a la pregunta que te hacía, con lo que hacíamos, eh, ¿cómo percibes la igualdad de oportunidades? O sea, en tu entorno, Josefina. Y además, me interesa como tu respuesta porque tú tienes muchos entornos, ¿no? O sea, tu entorno profesional, la actividad que haces en la poesía, tu trabajo, digamos, social. En todos estos entornos, tú miras la misma oportunidad para todos, más estrictamente en el contexto de, o sea, yo puedo hacer esto, lo debo hacer y alguien frena. O eso me gustaría escucharlo. Mira, como ya les he dicho personalmente, no he vivido o atravesado por una situación, digamos, difícil que obstaculice mi desarrollo profesional, mi trabajo personal. No lo he tenido. Y yo lo que puedo señalar, digamos que además yo doy charlas para trabajadores y ahí destaca mucho la participación también de compañeras sindicalistas, de mujeres, ¿no? Entonces eso me parece muy bien que también se dé. Claro, no todas trabajan en distintas cosas, son maestras, están en servicios, algunas en fábricas, obreras, ¿no? Entonces yo veo que en general hay participación de las mujeres, pero desde luego también hay dificultades, ¿no? Dificultades para tener, digamos, cargos generales en el sindicato. Por ejemplo, ahorita yo estoy en el STUNAM, pero no sé cuántas compañeras trabajan en la dirección del STUNAM, ¿no? Yo creo que falta esa participación, ¿no? Ajá. Y en el caso de las APAUNAMES, pues bueno, están dirigidas por una química, pero también creo que sí, y probablemente ahí haya un poco mayor de participación de mujeres, ¿no? En general. Pero bueno, participación no, afiliadas sí, porque somos un número grande de mujeres que trabajamos en la universidad, tanto en tiempo completo como en la docencia, ¿no? Probablemente inclusive pueden ser en algunos sectores mayoritarias, ¿no?
Entonces, yo es lo que señalaría que, que se da que veo en el ámbito de la participación de las mujeres, ¿no? Y obviamente lo que hay que destacar es que en los últimos años la presencia de un feminismo combativo, de feminismos diversos, pues se hace presente, está presente en las grandes manifestaciones, la que hicimos en el 2020, y también movimientos que están presentando o denunciando las dificultades, ¿no?, que enfrentan sobre todo las estudiantes, ¿no?, ya sea la Facultad de Economía, la Facultad de Filosofía, entonces que hay que poner atención a esos problemas. Efectivamente. Y un poco, yo traigo un poco los datos del instituto, al menos hasta el año anterior, y a lo mejor valdría la pena ponerlo en ese contexto. Yo creo que en el instituto particularmente, que es una muestra no representativa de la UNAM, porque también por distintas áreas puede haber, pero en el instituto hay más trabajadoras administrativas que trabajadores administrativos, ¿no? Eso te habla un poco de la conformación. Por ejemplo, en técnicos académicos es paritario. Técnicos académicos 50 y 50%, ¿no? Pero como investigadores, allí sí los hombres somos mayoría, ¿no? Las mujeres, hay una menor cantidad de investigadoras. Solo hubo un momento, digamos, en los últimos 50 años, que fueron los años 80, cuando la crisis, que varios compañeros salieron a otro tipo de mercado de trabajo, ¿sí? En un momento dado. Pero sí, de nada más recordar eso. Entonces, la, la, la conformación dentro del instituto, dentro de nuestra área de conocimiento, parece mucho más paritaria. E incluso si refrescamos un poco la historia del instituto, en las últimas 4 administraciones hemos tenido a 2 directoras por 8 años. Hemos tenido, bueno, actualmente una secretaria técnica, pero también ha habido secretarias técnicas alternando con secretarios, también secretarias académicas, ¿no? Alternando con secretarios. O sea, ha habido sí una mayor igualdad, creo, de oportunidades en ese contexto, tanto en la parte, digamos, del trabajo diario de investigación, como de las actividades de autoridad, ¿no? Funcionarios, por decirlo así. Entonces, creo que dentro del instituto, aquí se refleja mucho esa tónica, pero también me gustaría preguntarle a Mil justo lo mismo, ¿no? O sea, ya no en el acceso a las oportunidades, ¿ha habido algún sesgo de género? Yo entiendo perfecto lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Y se ha escrito, ya hemos estudiado el tema. Los hombres aportan mucho menos tiempo a las labores del hogar que las mujeres, aun cuando las mujeres también trabajen 40 o 48 horas a la semana. Es un peso social que probablemente es difícil, hay una losa social allí importante, pero que me parece vamos a estar cambiando en el tiempo. ¿Cuántas generaciones nos llevamos en cambiarlo? Bueno, eso lo vamos a ver, probablemente no lo veamos, ojalá lo vea Kame y lo vea Jime, ¿no? Pero por desgracia no es algo que se pueda modificar porque son miles de años de historia de la humanidad, ¿no? Si leímos Sapiens, por ejemplo. Entonces, digamos, ya en la parte más eh, de las oportunidades respecto a tu desarrollo profesional, ¿tú has notado algún tipo de bloqueo por el género? No, al contrario, siempre he sido invitada pues a muchísimas cosas. De hecho, tuve la oportunidad de estar en difusión, como jefa de difusión, siendo economista, pero bueno, ahí estuve. Tuve la fortuna de estar ahí, pero fue un gran aprendizaje. Y no, la verdad es que siempre me he sentido muy tomada en cuenta, muy valorada, o sea, nunca me he sentido como que me hagan a un lado porque soy mujer, no, nunca, al contrario. Yo creo que todos los directores con los que, bueno, desde que entré al instituto, siempre han sido muy respetuosos, muy empáticos y pues siempre me he sentido muy tomada en cuenta. Al respecto a esta parte yo he notado algo en el cambio generacional. Ahora la situación es que muchas chicas ya no quieren tener hijos además, ¿no? O sea, está como cambiando eso.
Porque sí, muchas mujeres se están dando cuenta que pues esta parte de los hijos es la que representa más tiempo y que si quieren, no sé, llegar a mejores puestos o lograr mejores cosas laboralmente, pues están diciendo, pues ya no vamos a tener hijos, ¿no? Entonces, pues sería interesante ver qué pasa en los próximos años. Pero, sí, gracias. Bueno, pues gracias por sus respuestas. Ahora voy a cambiar un poco la pregunta, el tono de la pregunta, y ya con esta pregunta vamos cerrando esta actividad que me parece ha sido muy enriquecedora para todos. Y quisiera preguntarle a Jimena, si está por allí, eh, y va a ser la misma pregunta para las cuatro. Eh, si pudieras modificar algo, Jime, respecto al trato que te dan tus compañeros, tus profesores, los funcionarios de tu escuela, las personas que apoyan en las instalaciones de tu escuela, igual fuera, en tus clases de inglés, en tus clases de natación. ¿Qué piensas que se podría modificar que a ti te hiciera sentir satisfecha en todo lo que haces? ¿No? En todas las respuestas, si bien ha sido, y la verdad que es bastante bueno, que han sido respuestas donde dicen, no, yo no me he sentido, ¿no? En general, ¿no? Estoy en un ambiente que es adecuado, pero eh, si tuvieras que cambiar algo que te hiciera sentir todavía mejor en todos los aspectos de tu vida, ¿qué cambiarías? Bueno, un ejemplo que yo pondría es en la escuela. am, yo pediría que se diera más seguridad, ya que en la escuela puede entrar quien sea. Han pasado cosas muy feas y como ya decía en la pregunta anterior, te da mucho miedo. Yo diría que la seguridad es importante. Este, también fomentaría más el respeto. Los profesores llegan a dar, este, a decir, este, cosas ofensivas. Sí, realmente fomentaría más el respeto y pues a lo mejor que también se dieran más cursos y más información sobre la igualdad de género. Am, He hablado con mis compañeras y mis compañeras llegan a decir que si algunas veces han tenido dificultades por ser mujer, han tenido dificultades. Este, sí, sí me gustaría que fomentaran más sobre la igualdad de género. Y sobre tu desarrollo profesional, o sea, sobre las herramientas que te da la escuela en particular para elegir, o sea, ¿qué te gustaría tener más de conocimientos para poder hacer una mejor elección de carrera? Pues, a lo mejor que, no sé, dieran más pláticas, te enseñaran más sobre las carreras, te dieran un seguimiento, porque, por ejemplo, cuando yo hace unas semanas hice mi examen para ver qué aptitudes yo tenía, ah, los resultados fueron un poco extraños. Salió que podría ser para área 2, teatro, muchas cosas, y estoy en un punto en el que estoy varada y en la escuela no le han dado el seguimiento que a lo mejor a mí me gustaría. Fue como, haz el examen y ya. Ujú. Sí, me gustaría que fuera un seguimiento. Mm. Sí, claro, claro. O sea, ¿cómo queremos que elijan si no les damos las herramientas suficientes para que puedan tomar una decisión más informada, ¿no? Entonces, bueno, Cami, igual, muchas gracias, muchas gracias, Jimena. Cami, igual, la misma pregunta, ¿no? En el sentido de, ¿tú qué modificarías en tu entorno, en general en tu entorno, con lo cual tú te sentirías mucho más confiada de ti misma, confiada del entorno? Lo único que no puedes cambiar es de papá, allí sí no puedes, ¿no? Esa no es una respuesta válida, pero en general, ¿no? ¿Qué cambiarías? ¿El trato de tus profesores, de tus compañeros, de los funcionarios?
Definitivamente me gustaría que se diera más seguimiento y más importancia a la seguridad, como ya lo dijo Jimena. Eh, en este ámbito hospitalario en el que yo estoy a punto de adentrarme, pues uno ve noticias y escucha cosas, ¿no? El abuso que sufren las internas, las residentes, por doctores más grandes ya de guardia, o sea, es pues inexcusable, no debería pasar ese tipo de cosas y siguen pasando y pues no incluso se queda en un abuso verbal o psicológico, puede llegar a ser físico o sexual y pues eso da mucho miedo, o sea, el hecho de que incluso las plazas que nos dé la UNAM para el internado o para el servicio social, pues que sean extranjeras, bueno, digo, perdón, foráneas, que sean fuera pues, de tu estado, es bastante complicado, ¿no? Hay mucha gente que no tiene, pues, los recursos económicos para irse a vivir a otro lugar con tal de seguir estudiando y, pues, obviamente aumentarle la inseguridad que hay en diferentes estados del país. Entonces, creo que eso es algo que debería manejarse mucho mejor dentro de la UNAM, deberían ofrecer más plazas que sean seguras y pues que nos permitan trabajar, bueno, seguir estudiando en un sitio donde nos sintamos seguras de hacerlo. Para fortalecer tu desarrollo académico. O sea, entiendo esta Ujú. parte con Jimena también, pero para fortalecer tu desarrollo académico, para que tengas más herramientas para aprender, ¿crees que falta algo? ¿Qué cambiarías en la escuela? Pues definitivamente que haya cursos en los docentes o exámenes o pues ese tipo de o cosas para evaluar a la gente que se nos pone en las clases impartiendo pues información, ¿no? Que como pues sabemos, medicina es una carrera bastante difícil porque pues estamos tratando con la vida de un ser humano, ¿no? Estamos tratando de mejorar la calidad de vida de otra persona y pues tengo doctores que en realidad no nos enseñan lo que debemos estar aprendiendo. No tienen un buen sentido de la enseñanza, de la pedagogía. Y pues obviamente son personas que saben mucho, pero que no saben cómo enseñar. Y creo que eso es muy importante si estamos preparando a los médicos de las siguientes generaciones. Perfecto. Pues muchas gracias también, Camila. Mil, la misma pregunta, también llevada a un ámbito mucho más general, ¿no? ¿Tú qué cambios le harías a tu entorno para sentirte con más confianza, más plena, que no solamente en el instituto, sino también digamos, en las calles, en Mm. tu casa, ¿no? Con tu familia, o sea, qué debería, qué características debería tener el entorno de una mujer profesional que está intentando maximizar no sé, su productividad académica, ¿no? De acuerdo a su propio entorno, por supuesto, pero qué cambios podrían hacerse? Uy, pues yo creo que necesitamos mucha educación. Y la base es la educación, la concientización, la empatía por parte no solamente de los hombres, sino también de algunas mujeres, porque lo que pasa es que sí venimos de años de una educación pues muy machista. Todavía me encuentro a mucha gente que con niveles académicos pues sí altos, que a veces dicen, es que los hombres son así porque las mamás consienten a los hombres, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿y el ejemplo que da el papá, dónde se quedó, no? O sea, porque al final los niños, pues hacen lo que el papá ve, ¿no? No necesariamente porque la mamá le diga, no recojas el plato, hijito, que lo recojas tu hermana, ¿no? Entonces siento que hace falta muchísima educación y en la medida en que exista la educación, la conciencia de que debe de haber respeto, de que debe de haber empatía, de que pues las mujeres, sí es cierto que podemos hacer muchas cosas, em, pero pues en la medida en que se concientice a los hombres también, yo creo que va a haber pues puede haber cambios muy importantes. Yo creo que las nuevas generaciones de chicas, de jovencitas,
tienen que ser educadas de esta forma, ¿no? O sea, porque en la medida en que ellas empiecen a no aceptar ciertas actitudes, pues yo espero que a los hombres no les quede de otra más que cambiar también su actitud, ¿no? Entonces, yo creo que es como tú dices, son años, ¿no? De seguir los mismos, las mismas conductas, pero también ya hay muchas chicas que dicen, ¿sabes qué? Que hasta aquí, y eso es muy importante, o sea, concientizarlas de su valor, concientizarlas de que no deben de permitir, pues, las faltas de respeto, aunque sé que a los hombres les está costando mucho trabajo, porque ahora dicen: "Es que ya todo es violencia de género". Entonces, yo digo, bueno, si a los hombres se les tratara de la misma forma que a veces tratan a las mujeres, yo creo que tampoco les gustaría, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues sí, cambiar la educación. Yo creo que eso es muy importante y esa es la base, pues, de todos los cambios para que no se necesite tanto que exista alguien que esté ahí revisando que no se cometan los delitos, que no se cometan los abusos. En la medida en que exista mayor educación, pues eso ya no va a ser tan necesario. Ok, bueno. ¿Me permites terminar antes ya, después de clausure? Traje un poema mío que escribí, que fue el primero que escribí, y que de alguna manera tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces los voy a leer. Ay, que me siento muy mal. Ay, que yo no entiendo nada. Ay, que el que yo sea mujer no quiere decir hay nada. Dolor de vuelta a la casa que has tenido en el principio. Dolor de sentirse solo, desamparado y ausente. Dolor que yo no conozco y que no puedo aprender. Ay, que conozco tan solo. Dolor de no verte ya. Dolor de ausencias presentes, pero nunca más allá. Hay que pensar yo no puedo. Hay que razonar yo no. Hay que mujer he nacido y mujer tengo que ser. Hay que al morir yo no sé si quien morirá soy yo o tan solo una mujer. Oh, es, muy pertinente el poema. Muchas felicidades, Josefina. Y bueno, también para cerrar con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué cambiarías? ¿Qué podría modificarse en el instituto, en alguna de todas estas escuelas donde tú das clase, no solamente en tu propia experiencia, sino también en lo que tú sabes, que nos has mencionado respecto a las alumnas, a las trabajadoras, a las funcionarias? ¿Qué se podría cambiar? Bueno, yo creo que, como hace ratito se hablaba, todo empieza también desde la casa, ¿no? Entonces sí es muy importante que en casa eh, los hombres, las niñas, los niños, hagamos de todo el trabajo en casa, ¿no? O sea, que todo el mundo recoja la casa, que te toque barrer, que te toque guisar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Después ya en el trabajo ahora profesional, yo creo que lo que hay que, bueno, está toda la cuestión de educación, de concientización, de charlas en las facultades, ¿no? Que es muy, muy importante y también en el mismo instituto, ¿no? Conocer los problemas. El que uno no haya tenido problemas no quiere decir que no existan, ¿no? Entonces, el que uno conozca los problemas, los que se han enfrentado otras compañeras o los que enfrentan las estudiantes, es muy importante hacerlo, ¿no? Para poder, digamos, pues tener una mayor conciencia de esto, ¿no? Y fomentar el trabajo colectivo y darle un mayor espacio a las compañeras, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo coordino un boletín en el grupo de trabajo de Claxo que se llama Crisis y Economía Mundial, y el mes de marzo, o sea, el número que entra a prensa a finales de febrero, siempre está escrito desde hace varios años por compañeras, ¿no? O sea, hacemos una publicación que son de mujeres, traten o no el tema de mujeres en cada país, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que es muy importante esto de fomentar el trabajo colectivo, la conciencia colectiva y, y bueno, y avanzar y no y dar este tipo de charlas, invitarnos a conocer los problemas, ¿no? El que no tenga, insisto, uno problemas no quiere decir que no existan, ¿no? Que no existan. Pues yo creo que ha sido una charla bastante enriquecedora para todos. Eh, yo estoy aquí como cuota de género, también hay que decirlo, ¿no? Para que no se vea
digamos, los estudios de género creo que no están, tenemos que colaborar hombres y mujeres, ¿no? Y además también el hacerlo en estas distintas generaciones me parece que es también muy significativo para nuestro instituto. Entonces yo les agradezco profundamente que hayan aceptado participar, que nos hayan compartido sus vivencias, sus comentarios, Josefina, su poesía incluso, ¿no? Creo que es muy enriquecedor toda la actividad. Y también, bueno, pues agradecer a la comisión de género, que somos 4 o 5, que organizamos esto. Bueno, agradecer a mis compañeras, que son las que hacen posible también en gran medida, la ingeniera Pati Llanas, que es quien organiza mucho de todo lo que hacemos aquí. Y bueno, pues vamos a continuar con algunas otras eventos durante el año. Eh, eh, y esperamos que nos puedan acompañar porque ya viene, como bien dice Josefina, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, y vienen otros, y me parece que sí es importante estos espacios de reflexión para que podamos compartir experiencias y que ayuden, ¿no? Y también para manifestar que aquí estamos en la comisión y en distintos niveles para si es necesario escuchar algo. No debemos aceptar jamás ningún escenario, ningún ambiente de violencia. Tenemos que erradicarlo. Y al mismo tiempo, como lo vemos cuando las mujeres se sientan más confiadas, más seguras, seguramente que irán hacia otro tipo, hacia actividades que no porque el hecho de ser mujeres les digan que no pueden estudiar una ingeniería, que no pueden ser ingenieras petroleras, que no pueden ser, sí, exacto, porque no pueden ser físicas, ¿no? ¿No? En fin. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la actividad. Les agradecemos mucho. También agradecemos que haya estado aquí nuestro director, el doctor Armando Sánchez. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias y un aplauso para nosotros que estuvimos aquí.